Amados hermanos, buenos días. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de estar juntos para abrir su palabra, escuchar su palabra. Y les invito en esta mañana a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 12. Epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, el capítulo 12. Continuamos justamente con el desarrollo de esta epístola. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 8 inclusive. Dice así la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra del Señor. Hoy voy a desarrollar un sermón que se titula Dios se glorifica en nuestra unidad. Y este sermón está compuesto por 3 puntos principales. En primer lugar, la consagración personal. En segundo lugar, un concepto personal apropiado. Y en tercer lugar, orden congregacional. Estos 3 puntos no es otra cosa más que extraer del pasaje los fundamentos en donde se apoya la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, el sermón nos va a llevar por el pasaje extrayendo las verdades que hacen a la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Y por qué este pasaje o este párrafo están referidos a la unidad del cuerpo de Cristo? Porque en realidad la epístola viene desarrollando exactamente esa verdad. La epístola viene mostrando la salvación al pueblo judío y la salvación al pueblo gentil,
la epístola viene mostrando justamente que había entre ellos celos y discrepancias a raíz de las diferentes líneas sanguíneas. El auditorio de la epístola a los hebreos, hemos dicho, era un auditorio que estaba compartido entre convertidos de la población griega, helenistas, y otros judíos o hebreos que, habiendo creído en el Señor Jesucristo, pero proveniendo de distintas culturas y razas, estaban unidos en una iglesia. Es decir, era una iglesia compuesta por personas que se estaban disputando de alguna manera la supremacía en el cuerpo de Cristo, y sus fundamentos eran sus raíces sanguíneas. El pueblo judío de por sí tenía, digamos, la costumbre de minimizar y de humillar al creyente gentil y de imputarle que porque ellos no venían de la ley de Moisés, ni su padre era Abraham, eran personas de calidad inferior. A lo cual la reacción de la población de creyentes griegos helenistas era reaccionar para con ellos diciéndoles: ustedes están bajo un juicio de Dios porque no creen que Jesucristo es el Señor. Y el convertido proveniente de los griegos reaccionaba a este ataque judío con una agresión similar. A este punto, la palabra nos muestra que Pablo interviene en esto, mostrando toda la teología que culmina diciendo que tanto la desobediencia de los gentiles como la desobediencia de los judíos, ambas forman parte de un plan soberano y eterno de Dios. Él permitió que desobedezcan los gentiles para llamar a los judíos, y Él prometió y Él propició que desobedezcan los judíos para insertar a los gentiles en la promesa. Y Él dice la palabra, y lo vamos a leer como forma conectiva. Dice así la Escritura en el capítulo 11 que estudiábamos el domingo anterior, y en el versículo 30 al 32. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Entonces, Pablo les está mostrando que no hay un fundamento real por el cual ninguno de ellos que están en un mismo cuerpo que se llama el pueblo santo de Dios, la iglesia, ya sea judío o gentil, ninguno de ellos tiene un fundamento válido para creerse más que el otro y entrar en disputa o en guerra. Pablo entonces lo primero que hace es decirles: ¿quieren saber ustedes que cuando los gentiles fueron desobedientes respondían a un plan soberano? ¿Quieren saber ustedes que cuando ustedes entraron como pueblo escogido y Dios escogió a Abraham, era para que por la desobediencia gentil Dios escogiera un pueblo en el cual brillar? Pero ahora Él también, en su plan soberano, los hace a ustedes entrar en desobediencia para que los gentiles entren. Entonces, ¿quién se cree más que quién? Si a la larga es Dios quien salva. Y esta es la conexión teológica de todo lo que la epístola viene tratando, al menos desde los capítulos 9 al 11, para comprender a qué se refiere el párrafo del capítulo 12. Porque el párrafo que hemos leído es una manera en la que Pablo está acostumbrado a escribir las epístolas. Pablo en las epístolas primero le dedica una mitad al fundamento teológico, y una vez que tiene el fundamento teológico bien asentado, la segunda parte es la aplicación de una teología en la vida práctica. O dicho de otra manera, todo lo que Dios ha hecho por ustedes debe ser
la causa de lo que ahora Dios espera de ustedes. Y esa segunda mitad es justamente la que comenzamos a ver hoy. Termina Romanos en su fundamento teológico profundo y comienza como una línea de división en la cual ahora ya Pablo deja de hablar de las misericordias de Dios para hablar de un ruego a los que son el objeto de esa misericordia. Ese ruego entonces es un pedido de Pablo a que la práctica de la vida, tanto de los judíos como de los gentiles dentro de la iglesia de Roma, reflejen el resultado de un evangelio que une, no que desune. Y entonces, ahora sí, con esta introducción, estamos en condiciones de analizar exegéticamente lo que el párrafo dice. En primer lugar, el primer punto del sermón es que la unidad se basa en la consagración personal. Hemos dicho que nuestro título es Dios se glorifica en nuestra unidad. Y dice así la primera línea del capítulo 12. Esta parte de la epístola que comienza a hablar de la práctica. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y usted puede decir, pero ¿qué tiene que ver Romanos 12 con la parte práctica? ¿Y qué tiene que ver con que Dios se glorifica en la unidad? ¿Y qué tiene que ver con lo que aquí dice, que es un ruego en el cual Él pide que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? ¿Quiere saber algo, mi amado hermano? La ausencia de la unidad se daba en la población de la iglesia, los romanos, por la falta de consagración personal. Cuando el creyente no está entregado al Señor, comienzan los problemas. Entonces, lo que Pablo comienza a mostrar es que la unidad tiene una base fundamental, es la entrega a Dios. El pueblo de Dios fue pensado en la eternidad para que cada hijo de Dios sea un trofeo de su gracia. La entrega a Dios. Y eso es lo que comienza a decir. Entonces voy a delinear exegéticamente la primera línea. Así que, en el griego, así que es un nexo conectivo. El nexo conectivo es como decir, por todo lo que viene diciendo, lo que corresponde como consejo es esto. Y para poder entender el así que conecta el capítulo 11 con el 12, tenemos que leer el último versículo del capítulo 11, que es la exaltación a la misericordia soberana de Dios, en donde Él dice en el capítulo 11 y el versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea gloria por los siglos. Amén. Así que, si usted conecta el último versículo con la primera línea, me va a entender que Pablo está comenzando a desentrañar los secretos de la unidad. Y el primer secreto que él desentraña de la unidad es la entrega personal. Cuando la palabra dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, cuando dice de Él, habla que Dios en su soberanía es la fuente de la gracia. Cuando dice por Él, habla de que Dios en su soberanía es el canal de la gracia. Y cuando dice y para Él, habla de que Dios en su soberanía es el receptor de la gracia. Entonces, la gracia que salva a judíos y a gentiles surge de Dios, llega por Cristo
Y el resultado final es que el pueblo salvo le retribuya con gloria. Por eso Pablo dice así que es un nexo conectivo que se conecta con la proclamación de la exaltación de Dios en su soberanía y dice, ustedes, no me importa si la sangre es de Abraham o no de Abraham, ustedes son de Dios, de Él, por Él y para Él. Y el propósito final es que le den gloria, no que se estén peleando a ver quién es el más grande, el mejor, el más digno de aplausos en la iglesia, el que lleva la supremacía, el que capta la atención por su grandeza o espiritualidad. Nada de eso proviene del Espíritu, todo eso es yo, es carne, es soberbia personal, es orgullo personal, es pecado. Y es eso lo que está diciendo la palabra, así que. Y fíjense en cómo sigue, hermanos. Adelfos es en el griego. No le habla a la gente de la calle. No le habla a los desconocedores de Dios. No le habla a los extraños de la gracia. No le habla a los carentes de fe. No les habla a los que están en el infierno. Les habla a los hermanos. La entrega personal y el pedido de este ruego está dirigido a gente regenerada, no puede estar dirigido a gente impía porque no lo va a entender. Y es eso lo que está mostrando, que el primer secreto de la unidad es la entrega del alma. Pablo le está hablando a judíos y a gentiles porque se han entregado a Dios por regeneración, porque están dentro de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, porque ellos en alma pertenecen a Dios y a nadie más que a Él. Entonces cuando dice la palabra así que adelfos, ¿sabe usted lo que quiere decir adelfos? Que se traduce hermano. Adelfos quiere decir dos que han compartido la misma matriz. Muchas de acá son mamá. Y usted sabe que su hijo se desarrolla en el útero y a usted le crece la panza y después lo da a luz. Pero sus hijos todos estuvieron en el mismo, no hay un útero para cada hijo. Usted tiene uno. Y allí se gestan sus hijos. El sentido del original es este. Por eso la expresión es tremenda, es un misil a la desunión. Y le está diciendo, surgieron del mismo útero, adelfos. Es por la voluntad de ese Dios soberano que de Él, por Él y para Él son todas las cosas que ustedes están en la iglesia. Por lo tanto, entender que la entrega en alma es el fundamento principal de la unidad, es el propósito de Pablo en la primera línea. Pero la Escritura sigue diciéndonos de manera sorprendente, así que, adelfos, os ruego es una expresión paracaleo en el griego. Es justamente un mandato no opcional, dado por Pablo para sostener, contener y afirmar a los creyentes que estaban en disputa. ¿Por qué el término que utiliza, desde el cual se traduce os ruego, es paracaleo? Porque es la misma raíz de Paracletos, que es el Espíritu de Dios, que es el que viene al lado del otro para apuntalar, para apoyar, para ayudar. Y este ruego no es un reclamo, sino que es una orden que apuntala.
Este es el sentido de la Escritura. Cuando él observa que judíos y gentiles se disputan una grandeza inexistente, mentirosa, porque nadie es más que nadie, la gloria es para Dios en el cuerpo de Cristo, entonces él dice: los voy a apuntalar con una orden para que ustedes cumplan, os ruego. El punto es que es lo que él dice. Fíjense ustedes, os ruego, y el fundamento del ruego es toda la teología desde los capítulos 1 al 11, que se resume en una expresión: os ruego por las misericordias de Dios. Es como que Pablo está diciendo: ¿han oído todo lo que en la carta han leído desde el capítulo 1 al capítulo 11? De cómo Dios ha salvado a su pueblo santo. No importa si eran de los judíos o no importa si eran de los gentiles. ¿No han oído la manera en la que Dios ha mostrado sus misericordias a ambos pueblos? Entonces Pablo está diciendo: yo les ruego, basado en lo que ya les he escrito, en las misericordias de Dios. Y acompáñeme usted en la misma carta para que usted vea el nexo conectivo de esta primera línea. Fíjese lo que dice el versículo 30 y 31. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis ¿qué? Alcanzado misericordia. Esa es la misericordia de Dios a los gentiles. Ahora, note lo que dice el versículo. Por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, hablando de los judíos, para que por la misericordia concedida a vosotros, los gentiles, ellos también alcancen misericordia, la misericordia concedida a los judíos. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener ¿qué? Misericordia de todos. Esas son las misericordias del capítulo 12. La misericordia se define como la compasión de Dios a la incapacidad ajena. La compasión que ha movido a Dios a salvar a pecadores que estaban muertos en sus delitos y pecados y que no tenían ninguna chance por sus propios medios de volver a Dios. Pecadores que son absolutamente impíos, como dice el pastor MacArthur, desesperadamente impíos. Muertos en mente, muertos en emociones, muertos de corazón, muertos espiritualmente, que no pueden volver a Dios porque no quieren volver a Dios y no tienen la capacidad para hacerlo. Cuando Pablo escribe la epístola a los Efesios en el capítulo 2 y el versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hablando de que la salvación es una concesión de gracia, un acto misericordioso de un Dios todopoderoso que despierta de la tumba espiritual a un muerto putrefacto, impío, que no puede darse vida a sí mismo. Así es la salvación de un pecador, mi querido. Es Dios quien lo despierta de la muerte espiritual. Es Dios quien le otorga la vida al que está muerto en su delito y pecado. Y lo hace por un acto de misericordia, por gracia, compadeciéndose de la incapacidad que tiene para volver a Dios. Os ruego por las misericordias de Dios. Esto quiere decir: tú eras un muerto en delito y pecado, no me importa, le dice Pablo, que tu raíz sanguínea sea Abraham. Si eres pueblo escogido, Dios te despertó de la muerte como despertó a uno que fue formado en la cultura griega helenista. Si eres gentil, Él te despertó porque estabas muerto, y si eres judío, Él te despertó porque estabas muerto. Por lo tanto, la palabra
nos está entregando la verdad sobre las misericordias de Dios. Y las misericordias de Dios que la misma epístola nos entregan como que es dada a judíos y a gentiles, se basa en dos actos divinos perfectamente marcados en toda la epístola. Por un lado, el amor al pueblo judío y al pueblo gentil, y por el otro lado, la gracia al pueblo judío y al pueblo gentil. Vamos a hacer una pequeña recorrida por Romanos. Vamos a ver algo sobre el amor. Romanos capítulo 1 y el versículo 7. Romanos, el capítulo 1 y el versículo 7. Fíjense en lo que dice la palabra de Dios. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Acá tenemos el primer aspecto de esas misericordias en las que se basa el ruego de Pablo. Una misericordia dada de igual manera por el amor de Dios hacia judíos y a gentiles. Entonces los que estaban en Roma fueron amados por Dios más allá de su procedencia sanguínea. En segundo lugar, vamos a ver Romanos 5:5. Vayan viendo cómo sus misericordias abarcan su amor para ambos pueblos. Romanos capítulo 5, el versículo 5 dice lo siguiente: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Acá no dice que el Espíritu Santo haya derramado amor en el creyente judío porque tiene una estirpe superior. Acá dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y a los creyentes que estaban en Roma, Él le está hablando al pueblo escogido de Dios, conformado por judíos y gentiles. Entonces, cuando Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios, las misericordias de Dios contienen su amor y su gracia. Y su amor, la epístola muestra que es hacia judíos y a gentiles. Pero sigamos viendo algo en la epístola. Vaya a 8 de Romanos, el versículo 35 dice lo siguiente. Romanos capítulo 8, el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Su amor es parte de esa misericordia. Y Pablo dice, os ruego por esas misericordias que son para todos los que forman parte del pueblo santo. Pero vamos a ver la gracia. Romanos capítulo 1, el versículo 6, vuelva a Romanos 1, el versículo 6 nos dice lo siguiente. Dice así: entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Este es el llamado efectivo, eficaz, salvador. Es el llamado regenerador del Espíritu. Es un acto de pura gracia que se desprende de su misericordia. Dios ha llamado a un pueblo santo formado por los que escogió en la eternidad, no por los que se creen superiores por ser descendientes de Abraham, o por los que se creen superiores por venir de la cultura de los maestros helenistas griegos. Dios ha salvado por gracia en un acto de misericordia a un pueblo propio sobre el cual ha descargado su amor y su gracia. Los ha llamado a ser de Jesucristo. ¿Se dan cuenta por qué este párrafo habla de los secretos, de los pilares de la unidad? Esto es una entrega de alma. Tanto judíos como gentiles que fueron llamados por la gracia de Dios a ser de Jesucristo, se han entregado a Él. Son de Él.
No en vano el Salmo dice 3:8, la salvación es de Jehová, tu bendición sea sobre tu pueblo. Tu bendición sea sobre tu pueblo, porque la salvación es de Jehová. Entonces, lo que la palabra nos está mostrando es esta verdad. Está mostrando que su misericordia se basa en su amor y gracia. Si usted va al capítulo 3 y versículo 24, vuelve la palabra de Dios a mostrar su gracia. Esa gracia que es misericordia de Dios, sobre la cual se está basando Pablo. Fíjese, el 3:24 dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces su gracia es llamarlos a ser de Jesucristo, y ese llamado los conduce a los judíos y a los gentiles a una justificación por Jesucristo, porque son redimidos en Él. Y entonces no hay diferencia. Porque si para ser miembros del cuerpo de Cristo necesitamos ser despertados de la muerte, ambos fueron despertados en el mismo acto de gracia. Y si para ser de Jesucristo hace falta la justificación que se desprende de la obra en la cruz, ambos fueron redimidos con la misma sangre derramada en la misma cruz por el mismo Salvador. Entonces, la entrega de alma es el fundamento principal que genera la unidad. ¿Se va dando cuenta lo que dice la epístola aquí? Entonces, cuando te surja en el corazón el sentimiento de que por algún medio o por alguna actividad o actitud tuya te pueda colocar en alguna situación de supremacía para con un hermano, sepa, mi hermano, mi hermana, que está en pecado. Sepa que no es el diseño de Dios. Sepa que la gracia entendida con el entendimiento que da el Espíritu provoca un resultado. ¿Sabe cuál es? Humillación. Y nada más que humillación. Cuando en una iglesia un creyente procura de alguna manera hacerse ver para ser aplaudido, cuando algún creyente procura de alguna manera tener una diferencia espiritual, ser el más espiritual, la más espiritual, para lograr cautivar el enamoramiento de los hermanos, sepa que esto es destructivo para la vida personal y para la vida congregacional. Sepa que debe pedir perdón, sepa que no es el diseño de Dios, sepa que la gracia humilla al pecador. Acompáñenme a Romanos 5, porque veamos por qué Pablo dice: os ruego por las misericordias de Dios. Hemos dicho que estas misericordias son la actitud salvadora igual para judíos y gentiles. Por eso la unidad se basa en entender la salvación. Y este entendimiento de la salvación es la entrega de alma. Somos de Él, nos hemos entregado a Él. El judío y el gentil son propiedad, trofeos de gracia de Dios. Entonces, en el 5.2 de Romanos, dice lo siguiente: por quien también tenemos entrada por la fe, es Cristo, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Judíos y gentiles, por Cristo, están en la gracia de Dios. La gracia de Dios se ha manifestado a ellos, llevándolos a Cristo, llamándolos a ser de Cristo, justificándolos en la cruz de Cristo. Y ahora esto es lo que Él les dice: están en la gracia de Dios, ambos, judíos y gentiles. Versículos 20 y 21 del mismo pasaje dice lo siguiente, y acompáñenme para que entienda Romanos. Es una epístola tan rica, hermanos. Es una epístola que la pueden leer miles de millones y no alcanza. Es una exageración. Pero si la leyeran miles de millones de veces en la corta vida que un humano puede tener, 70 años, te andan los ojos después de ahí. No, entonces no desperdicies el tiempo. Léela y léela y lee la Biblia. Porque cuando seas viejito y se te oscurezcan los que miran por la luz,
no podrás leer la palabra de Dios. Léela hoy. Muchas veces, antes de que puedas, léelo. Romanos 5. Dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado sobreabundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Listo. Es amor y gracia el fundamento de esa misericordia dado a ambos pueblos. Esa gracia trae perdón y propiciación. Romanos 3:25 dice así. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Somos llamados por gracia a ser justificados en la cruz de Cristo. En esa justificación se nos aplica el hecho de que los pecados han sido perdonados. A judíos y a gentiles se les aplica la misma propiciación y el mismo perdón que los justifica. La epístola viene mostrando las misericordias de Dios de una manera clara. Estas misericordias que se manifiestan en la gracia y en el amor, nos conforman a la imagen de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Usted puede leer lo siguiente y dígame si se correspondía que con tanta bendición se estuviesen peleando para ver quién era el más grande. El capítulo 28 de Romanos 8 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjense en versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, esta misericordia que se manifiesta por el amor y por la gracia conduce a que en judíos y gentiles no se vea ni a Abraham ni a los maestros filósofos griegos. Conduce a que en el cuerpo de Cristo, en ambas vidas, se muestre a Cristo. Punto. Eso es unidad. La unidad arranca en la entrega del alma. No condice para la iglesia de Cristo la desunión, porque todos, en toda la diversidad que hay, más allá del título universitario, de la formación, de si te criaste en la calle o en la casa cuna, o si te criaste en una casa de padres ricos o en una casa de padres pobres, si estás con un gran conocimiento intelectual o si sabes nada más que la tabla del 1, no importa, porque Cristo se debe ver en vos. El propósito es mostrar a Cristo, no es mostrar tus raíces. La unidad arranca en la entrega del alma. Os ruego por las misericordias de Dios. Estas misericordias llevan a la imagen de Cristo en cada hombre. Lleva, de acuerdo al versículo 30 de Romanos 8, y a los que predestinó estos también llamó, y a los que llamó estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Es decir, habla de que terminaremos juntos. Por eso es inapropiado pensar que personas que habitarán una eternidad juntos no supieron pasar el escalón terrenal bajo esa misma línea de unidad.
Es inapropiado pensar que los que van a glorificar y adorar a Dios juntos durante toda una eternidad, porque son salvos por gracia, no sepan disfrutar en la era terrenal mientras están en el cuerpo ese mismo deseo de glorificación que Dios tiene en sus hijos, ya sea de los judíos o de los gentiles. Es inapropiado, es impensable, dice Pablo, que los que van a vivir juntos se peleen ahora. La palabra dice, nos glorifica juntos. Esa misericordia, la compasión que Dios tuvo por el pueblo santo, sea judío o gentil, lo ha llevado en un acto de amor y de gracia a sellarles el destino eterno. Pablo está diciendo, vivan hoy en la tierra como que van a vivir juntos toda una eternidad. Dejen de pelearse. Y por último, Romanos 5:21 y 6:22 dice lo siguiente. 5:21 de Romanos dice así la palabra del Señor. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gracia reina para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esto es para judíos y gentiles. Los que comenzaron siendo impactados por el amor y la gracia de Dios terminan en la vida eterna. Tienen vida eterna. Esto es lo que dejaron de ver ellos. ¿Sabe una cosa, mi amado hermano? La complicación que Romanos revela sobre la población judía y gentil arranca porque sacaron la mirada de Cristo y la pusieron en el yo, en el ego. Entonces, cuando el creyente saca la mirada de la hermosura de la gracia y del amor que provienen del acto de misericordia salvadora de un Dios soberano y la ponen en su propio corazón, en sus propios intereses y en su propia grandeza, lo que es complemento en el cuerpo de Cristo se traslada a competencia. Arrancan con C, pero terminan distinto. El complemento edifica, la competencia destruye. Y Pablo está diciendo, os ruego, paracaleo, me paro al lado para que no se destruyan, para que no caigan, para soportarlos, para ayudarlos a caminar. El propósito de Dios no es que se miren a sí mismos para ver quién es el más espiritual. Por eso después usted va a ver que habla de los dones, porque competían con los dones, como les pasaba a los corintios. Venía uno y decía, yo soy profeta. Otro venía y decía, yo hablo en lenguas. Otro venía y decía, yo. Y todos procuraban que por esa actividad, que en el diseño de Dios es para la gloria de Dios, que por esa actividad fuesen cautivadas las visiones del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, para decir, allí viene el apóstol fulano de tal, allí viene el profeta fulano de tal, allí viene el hablador de lenguas fulano de tal. Es tan sutil el enemigo cuando saca la mirada de la cruz y la saca de Cristo y nos hace enfocar en nosotros. Escúchelo bien, mi amado. Lo que Dios diseñó en la eternidad como un complemento que edifica, el diablo se mofa de la iglesia haciéndolo en una competencia que destruye. Eso es lo que Pablo quiere evitar. Segundo lugar, no solamente es la entrega del alma, es la entrega del cuerpo. La entrega del cuerpo es lo que dice más adelante, os ruego por las misericordias de Dios. Hemos analizado lo que es este ruego, hemos analizado lo que es la misericordia de Dios. Hemos visto que la unidad se basa en la entrega del alma, pero la unidad se basa en la entrega del cuerpo. Por eso la Escritura dice claramente en la segunda línea, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis
vuestros cuerpos en sacrificio vivo. La entrega del cuerpo está justamente refiriéndose a que si Dios ha incorporado en un mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, a judíos y a gentiles, los cuerpos en donde habita esa alma que es de Él, redimida por gracia, son de Él. ¿Será verdad? Acompáñenme a 1 Corintios. Primera epístola de Pablo a los Corintios. Dice así el 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si vamos más adelante, en la primera carta de Pablo a los Corintios, en la misma epístola, bajo la misma línea de enseñanza, noten ustedes que dice el capítulo 6, versículo 20. Nos dijo en el 3:16 que éramos templo del Espíritu Santo. Ahora esto se da cuando somos comprados. El Espíritu Santo no habita en una persona que no haya sido comprada por un alto precio en la cruz. Cristo ha pagado por la libertad del pueblo santo, los ha comprado con precio de sangre en la cruz. Y en el versículo 20 de 1 Corintios 6 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Habíamos arrancado diciendo que esta es la unidad que le glorifica, pero esto involucra el cuerpo. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, pero noten lo último que dice, los cuales son de Dios. Entonces, pero yo de mi vida hago lo que quiero, dicen por ahí algunos creyentes. ¿Sabe? Esto no es entender la salvación, esto no es entender la gracia. Y mi señora tiene tanta razón cuando me dice, cuídate con lo que comes, cuida tu obesidad. Tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no es mío, es de Él. Y si yo no me cuido, no cuido lo que es de Él. Y les confieso transparentemente a la iglesia, porque así debemos ser. Es una gran lucha esto para mí. Es una gran lucha. Porque mi cuerpo no es de Él. No es mío, es de Él. Mi cuerpo no es mío, es de Él. Pero lo que Pablo está diciendo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. La palabra presentéis es paristemia en el griego. Se usa con frecuencia para aludir al acto de un sacerdote que presenta un animal en el altar del sacrificio. Y es como que Pablo está hablándoles con un lenguaje hebreo que entienden ellos. Porque ellos provienen del oficio del culto y saben de lo que es el oficio sacerdotal. Pero ahora, en el nuevo pacto, lo que hacía un sumo sacerdote ofreciendo un animal en el altar del sacrificio, por Cristo, Dios ha diseñado que en el nuevo pacto, cada creyente durante toda su vida sea el animal que se ofrece en el altar del sacrificio. Por eso dice que presentéis y utiliza ese mismo término. Fíjense en ustedes cómo en Romanos capítulo 7 se basa Pablo para luego escribir esto, diciendo lo siguiente en el versículo 5 y 6 del capítulo 7 de Romanos, lo siguiente. 7, 5 y 6 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley
obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto a aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pablo está mostrando que la gracia afecta nuestras conductas. Y usted sabe que la gracia, al afectar nuestras conductas, involucra el cuerpo. ¿Con qué practica usted la conducta visible a los demás? Con el cuerpo. No es solamente con el alma. Cuando la palabra dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, está diciendo en segundo lugar que la unidad se basa en creyentes que entienden que el alma ha sido entregada y que entienden que el cuerpo debe ser consagrado. Y usted dice: ¿qué tiene que ver esto con la unidad? Dígame, ¿qué hace usted para desunir la iglesia? Cuando usted murmura y habla de un hermano, ¿qué usa para desunir la iglesia? ¿Y la lengua está en el alma o está en el cuerpo? La lengua está en el cuerpo, pero la comanda el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando usted mira pornografía, ¿lo mira el alma o lo mira con los ojos? Cuando usted corre apresurado con sus pies a ir a ver, o escuchar o hablar de alguien, ¿con qué va? ¿Con los pies de otro o con los suyos? Cuando usted con las manos le presta algo a alguien para cobrárselo después, ¿con qué mano la hace? ¿Con la suya o con la de otro? Me estoy refiriendo a que puede tener una actitud que no es buena en el hecho de dar algo. De hecho, que todo préstamo debe ser devuelto, porque eso es transparencia del que recibe. Que queden claros. Me estoy refiriendo a que con las manos podemos dar para conseguir un beneficio que no es santo. ¿Me entienden? Y todo lo que he dicho como ejemplos que nos llegan a todos, y quiero que se escuche bien para no ser mal interpretado, me lo digo a mí primero, no se lo digo a nadie de los que están escuchando acá. Todo lo que he dicho es para mí, para que se queden tranquilos. No es para nadie, es para mí. Y después para el que quiera el Espíritu Santo aplicarlo. ¿Está claro? Bien. Cuando nosotros miramos mal, usamos nuestro cuerpo. Cuando nosotros hablamos mal de alguien, usamos nuestra lengua. Cuando nosotros nos dirigimos a la casa de alguien con una intención no santa, usamos nuestros pies. Cuando nosotros damos algo con una intención no santa, usamos nuestras manos. Pablo dice: ¿quieren ustedes saber cuál es el secreto de la unidad que glorifica a Dios? Los judíos no deben hablar de los gentiles y los gentiles no deben hablar de los judíos. Los ojos de los judíos no deben mirar con altanería a los gentiles y los ojos de los gentiles no deben mirar con violencia a los judíos. El visitarse en las casas de unos para con los otros no debe ser para estar hablando del defecto de uno o de la virtud del otro. El visitarse en las casas debe ser para estar hablando de Cristo y de su palabra, porque eso es lo que edifica. Entonces, si usted me viene siguiendo con respecto a lo que el pasaje dice, volvemos a observar que lo que Dios pensó como complemento para edificar, el enemigo, usando los miembros del cuerpo de los creyentes que no están bajo la guía del Espíritu de Dios, lo que hace es cambiar el complemento que edifica en una competencia que destruye. Si vas a Romanos el capítulo 6 y el versículo 12 y 13, la palabra viene Pablo diciendo lo siguiente y lo viene anticipando. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal
de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y le está hablando a los creyentes. Entonces el que cree que por ser salvo o estar en una iglesia bíblica, crecer, bautista, de Saldán, y el cartel es hermoso, pero el que está acá adentro sepa que lucha contra sus concupiscencias. ¿Y sabe hasta cuándo va a luchar contra sus concupiscencias? Hasta que la última etapa de la redención, el último eslabón de la redención que Dios diseñó se cumpla. ¿Sabe usted, mi amado hermano, cuál es el último eslabón de la redención? Es la resurrección del cuerpo en cuerpo glorificado. Es cuando Él venga. Hasta que Cristo venga, pelearemos contra el pecado en nosotros. El que crea que por ser salvo dejó de pelear contra sus concupiscencias se está equivocando. Sepa que Pablo dice que lo que no debe ocurrir en el creyente es que reine el pecado obedeciendo a esa concupiscencia. No dice que no existirá la concupiscencia. Entonces, cuando usted se sienta tentado a querer ser más grande que el otro, quiébrese y pida perdón. Cuando usted se sienta tentado a ir a la casa de otro para hablar de otro, pida perdón, no vaya con palabra de Dios. Si hay un deseo en el alma mía, es que toda la iglesia sea un cuerpo, una familia, amigos que se aman. Pero para que eso sea real, en nuestras visitas debe haber palabra de Dios y no palabras de hombre. Y es lo que la palabra dice. Entonces, cuando la Escritura está diciendo que presentéis vuestros cuerpos, Pablo viene diciendo en Romanos, la gracia afecta al cuerpo. Pablo viene diciendo en el 6:12 que no presentemos nuestros miembros para que sirvan al pecado, porque esta no es la voluntad de Dios. Y entonces Pablo ya viene enseñando esta verdad que luego replica en este capítulo 12 en la parte práctica. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Tu boca debe ser un instrumento de justicia. ¿Vieron ustedes cuando opera el médico? Él tiene un instrumental y él tiene un ayudante y él está allí con la persona que está anestesiada y están todos los aparatos, pip, 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 todos los equipos viendo que la persona esté bien. Dame el bisturí, dame la pinza, dame el serrucho, dame el taladro, dame instrumentos que logran cumplir la labor de una operación, de una intervención quirúrgica para el bien. Los instrumentos de justicia que Dios ha diseñado en el cuerpo son los miembros de los que conforman el cuerpo, que usados bajo la guía del Espíritu Santo muestran a Cristo y no muestran el yo. Primera Tesalonicenses 5:23 apoya esta verdad y dice lo siguiente. Primera Tesalonicenses 5:23 es un pasaje, un texto tan conocido, tan cortito, pero tan profundo, y dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, ahí en el original es espíritu, alma y cuerpo. Nuestra convicción es la dualidad. Somos un hombre interior en espíritu, alma, y somos un hombre exterior, que es cuerpo. Pero lo que aquí dice es que justamente la integridad de la persona, el ser íntegro, debe ser guardado irreprensible hasta la venida del Hijo de Dios. Entonces esto es lo que Pablo dice en Romanos 12, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. El sacrificio que a Dios le agrada es ese sacrificio vivo, no el sacrificio de animales muertos. Y voy a dar un ejemplo. Abraham con su hijo Isaac. ¿Qué le dijo Dios a Abraham?
Le dijo, primero, que de su descendencia iban a ser un pueblo que no se podría contar. Y después, ¿qué le dijo? Mata a tu propio hijo. Sin embargo, Abraham, creyendo, fue, preparó el altar, ató a su hijo, levantó el cuchillo y cuando le iba a clavar en el corazón, lo que hizo el ángel fue detener la mano. La comparación clara entre un sacrificio vivo y un sacrificio muerto. Si Abraham hubiese matado a Isaac, Isaac sería un sacrificio muerto. Pero Abraham hubiese sido durante su vida un sacrificio vivo, porque hubiese vivido el dolor de haber ofrecido al hijo prometido. Eso es un sacrificio vivo. Isaac sería un sacrificio muerto. Lo que la palabra nos pide a nosotros es que nuestra vida sea un continuo sacrificio. ¿Te gusta hablar? Mordete la lengua. ¿Te gusta mirar lo que no corresponde? Apagar la computadora. ¿Te gusta caminar hacia la casa de alguien con una intención mala? Sentarte, orar, leer y pedir perdón. Por eso el salmista en el antiguo pacto dice: meditad en vuestra cama y callad. El sacrificio vivo debe ser para el creyente el ofrecimiento permanente de una vida que viene renunciando y mortificando en el poder del Espíritu Santo su propia concupiscencia, su deseo a pecar. Esto lo tenemos todos, desde el pastor al que no es pastor, al hermano que viene, que trabaja, que abre, que cierra, a la hermana que hace las pizzas y las tortas, al diácono, todos. No hay uno que no luche contra el pecado. Yo soy el primero, hermano. No soy más que nadie. Si estoy acá, estoy de turno, de paso y para ayudarles a caminar en Cristo, y con un montón de errores. Dicho de otra forma, si estoy acá es por gracia, no porque me lo merezca. ¿Entienden? Y cada día me arrepiento cuando el Espíritu Santo me muestra un error nuevo. Y lo hago para no hacerles mal a ustedes. ¿En qué se basa la unidad? En la entrega del alma, en la entrega del cuerpo, en sacrificio. ¿Qué tiene que ver? Que se entregue el cuerpo en sacrificio vivo. Y mire, cuando usted vive en santidad, controla la lengua, controla los ojos, controla el corazón, controla sus manos, controla sus pies, y no le va a hacer daño al hermano, lo va a edificar, no lo va a dañar. El sacrificio vivo, santo y agradable a Dios es lo que el Salmo 5:17 dice, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no rechazará a Dios. Pero fíjense, en las implicancias solamente lo voy a resumir porque creo que lo he ido desarrollando. Abstengámonos de presentar nuestros miembros para destruir el cuerpo de Cristo. Usémoslo para la gloria de Dios, edificando a los hermanos. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora, fíjense en lo que dice. Hay una entrega, es la entrega de mente. Dice más abajo en la línea que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Solamente explico, este culto racional es el término lógiken en el griego, es la palabra de donde surge el término lógico, y el resumen de lo que Pablo está queriendo decir es que cuando Dios pensó salvar a un cuerpo formado por judíos y gentiles, lo lógico, lo que corresponde a esta salvación es que el judío ame al gentil y que el gentil ame al judío. Y si usted va en el capítulo 12 a la epístola, se va a dar cuenta que de esto está hablando cuando usted lee en el versículo 16 del capítulo: unánimes entre vosotros, no altivos. Y si usted va al versículo 9, les da el fundamento, que esto lo voy a desarrollar en la gracia de Dios
no el domingo que viene porque va a predicar Eric en la reunión especial de bautismo, sino después. Voy a seguir desarrollando desde el 9 hasta el final. Pero fíjense, dice, el amor sea sin fingimiento. Entonces, ¿cómo podemos estar unánimes judíos y gentiles? Cuando nos amamos sin fingir. Sin fingir. El humano finge amor porque quiere obtener por ese fingimiento algún beneficio. Y la iglesia no funciona con amor fingido, funciona con amor de Dios. El amor de Dios nunca tiene mentira. El amor de Dios es perfecto. ¿Cuándo finge uno amor? Cuando dice te quiero, te quiero, te quiero mientras me des lo que yo espero de vos. Cuando me dejaste de dar lo que yo espero de vos, ya no te quiero más. Entonces empiezo a hablar mal de vos. Como no te quiero más porque no te pude usar o sacar lo que yo quería, fingí el amor. Cuando yo no pude obtener de vos lo que quise, entonces voy a hablar mal de vos. Así es el corazón impío y pecaminoso. ¿Sabe una cosa, amado? Este pasaje habla de la unidad de judíos y gentiles. Y hay que decir lo que acá dice. Y no callar nada. Eso les pasaba a ellos y puede pasarnos a nosotros hoy. Entonces, cuando la palabra dice que es el culto lógico, es tu culto racional, ahí la Escritura dice, es lo que se adapta al plan de Dios, que los judíos y los gentiles que son salvados en una entrega de alma a Dios, que son santos en una entrega de cuerpo a Dios, lo lógico es que se ofrezcan cada uno como un culto diario para glorificar a Dios. Y sigue diciendo el párrafo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra no os conforméis es un término que en el original es suskematizo. Es la palabra desde donde se toma el término esquema en el español. Y es un término que está significando una expresión externa que no refleja lo que hay en el corazón. Dicho de otra forma, cuando dice no os conforméis a este siglo, está queriendo decir, ¿han leído lo que les dije desde el capítulo 1 al 11? ¿Han visto las misericordias de Dios? ¿Han visto su gracia y amor para salvar a pecadores de judíos y gentiles? ¿Vieron todo lo que Dios hizo? Si ustedes están entregados en alma y ustedes son santos en cuerpo, no usan sus miembros para destruir, sino para edificar. La visión externa de ustedes no debe ser la del mundo, debe ser la que tienen en el corazón. Si son salvos, vivan como salvos. Eso es lo que quiere decir sistematizo allí. No os conforméis a este siglo. ¿Cuál es la conformación a este siglo? Cuando el creyente, que habiendo pasado por la gracia y el amor de Dios, por el llamamiento eficaz, por la regeneración, por la justificación, por el perdón, por la redención, y está en Cristo, se conduce para con los demás en la iglesia como si fuese un impío. Eso es lo que hacían ellos. Ah, vos sos judío, sos descendiente de Abraham, mira, yo tengo la sabiduría, yo vengo de los griegos. Y el judío le decía, vos sos griego, vos escuchás a los padres griegos, mi padre es Abraham, el tuyo no. Eso es que se vea por fuera la sabiduría terrenal, animal y diabólica del mundo, y no la que proviene de lo alto. Noten ustedes cómo la palabra lo presenta. Dice así, en esta entrega de mente: no permitas que el mundo que te rodea te meta en su mismo molde. Lo dijo J.B. Phillips. No permitas que el mundo que te rodea te meta en su mismo molde. Las instituciones humanas funcionan de esta manera.
Si querés escalar, tenés que hablar mal del que tenés arriba. Y si querés tener preponderancia, tenés que dividir a tus compañeros. Eso lo enseña el diablo. Más vale si es lo que hizo. Con su pecado dividió el cielo. Es lo mismo que quiere hacer abajo si no sabe hacer otra cosa. ¿O no se dan cuenta? No sabe hacer otra cosa. ¿Qué quiso hacer con el Señor en el monte de la tentación? Destruirlo. El Señor, ¿cómo canalizó ese ataque en bendición? Respondiéndole con la palabra. Pero fíjense, hay una entrega de mente. No os conforméis a este siglo. El siglo es el aión, implica todo el conjunto de filosofías de vida concebidas desde un punto de vista humano y satánico. El conformarse a este siglo es copiar la manera en la que el mundo trepa, copiar la manera en la que el mundo logra sus beneficios, logra alimentar su ego y su yo. Y muchos vienen a la iglesia y quieren en la iglesia seguir practicando esas mismas conductas que a la larga no edifican a nadie y destruyen a todos. La epístola de Santiago en el capítulo 3 y el versículo 15 lo aclara y lo dice de una manera precisa. Santiago capítulo 3, el versículo 15. Fíjense, dice así la palabra del Señor. Porque esta sabiduría, y vamos a leer desde el 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Fíjense, les está hablando a los creyentes ahí. Y está diciendo que ellos tenían celos amargos. Y está diciéndoles que esa sabiduría que ellos están practicando, la de agredirse los unos a los otros, dice así: esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Bueno, Pablo viene diciéndoles lo mismo: el amor sea sin fingimiento. Le escribe el escritor a Santiago: no debe haber hipocresía entre los que son del cuerpo de Cristo, y no debe haber celos y cuestiones que los lleven a aplicar la metodología del mundo, del siglo, comandada por Satanás mismo, como si esta fuese la forma en la que se deben tratar entre ustedes. Pablo está diciendo: no os conforméis a este siglo. Lo que está diciendo es: si el mundo obra de esa forma, debes saber que vos debes obrar de la manera en la que Cristo te pide que obres y en la que el Espíritu Santo te llama y te infunde a que obres, amando con un amor que no finge. Por eso es que la Escritura dice que el amor es el vínculo perfecto. Y dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Noten ustedes que la transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento proviene de un término. Transformaos es metamorfó, que es un cambio de apariencia externa. Es la palabra desde donde toma metamorfosis. La metamorfosis es esta mutación que cambia el aspecto. Y entonces dice: transformaos. Esta transformación o el cambio del aspecto es dejar de obrar bajo la sabiduría humana para obrar bajo la sabiduría del Espíritu. Esto transforma. Y esta transformación es provocada, y con esto termino, voy a seguir el análisis en el otro sermón. Voy a terminar acá. Y dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación del entendimiento es justamente lo que estamos viendo como una entrega de mente.
El entendimiento es justamente en nuestra naturaleza y en nuestra vida lo que más está entremezclado. El entendimiento es lo que más nos confunde. El entendimiento es donde elegimos si vamos a expresar nuestra nueva naturaleza con una vida santa o si vamos a permitir que nuestra humanidad carnal actúe en contra de la santidad de Dios. Todo surge del entendimiento. Entonces, cuando Pablo dice que seamos renovados en nuestro entendimiento, está hablando claramente de que debemos exponernos frente a las Sagradas Escrituras, porque es por la palabra de Dios que Él mismo ordena, ilumina y encausa nuestro entendimiento para su gloria. Amados, hoy nos hemos dedicado justamente a ver los fundamentos de la unidad. Dios se glorifica en nuestra unidad. Hemos visto la consagración personal. La hemos visto desde la entrega del alma, desde la entrega del cuerpo y desde la entrega de la mente. Hemos visto que la entrega del alma responde a este acto salvador en donde a judíos y a gentiles, sin diferencias, se los incorpora en un mismo cuerpo. Hemos visto que en la entrega de cuerpo, cada miembro del cuerpo de Cristo debe ser un sacrificio diario y personal que glorifique a Dios, absteniéndose de usar sus miembros para pecar. Y hemos visto en la entrega de mente que lo que transforma realmente nuestra conducta es que nuestro pensamiento regenerado se ajuste por el Espíritu Santo a la palabra de Dios, para que nuestras actitudes estén inclinadas a edificar a los hermanos y a dar gloria a Dios y no a destruir la iglesia. Cristo Jesús debe ser visto en la vida del que es salvado. Más allá de que sea de una nacionalidad, de una edad, de una formación, el propósito de Dios al salvar pecadores es mostrar a Cristo. Y sabe, si aquí en este lugar hay alguien que aún no puede mostrar a Cristo porque no lo tiene, sepa que Dios juzgó en la cruz de Cristo el pecado de todos los que creen en Él. Y que si en esta mañana no puedes mostrar a Cristo porque no eres de Cristo, Él te llama al arrepentimiento, Él te llama a la confesión de pecados, Él te llama a la salvación. Arrepiéntete si aún no tienes a Cristo. Pídele perdón. Si crees de todo corazón en Él, Él te salvará y te hará miembro del pueblo santo.